Gerardo Padilla, es una cosa extraña, Estoy bien que es bloque 3, capítulo 13, temporada 3 y puro 3. Así que eso, el que tenga oídos que escuche, a veces se nos repiten en la vida como las imágenes que vemos aquí, cierta numerología y demás. A ver, mi amigo Gerardo, ya la gente que ha estado preguntando de las anteriores temporadas, este disco azul lo diferenció porque aquí están programas con una licencia mía y que tiene todo autorizado para que ustedes hagan cartas astrales y programas y demás. Este otro disco se llama El Oráculum, que ahí tiene todos los libros, investigaciones, meditaciones, música, está muy completo. Habrá gente que quiera meditaciones guiadas en forma sonora de Los Ángeles, música para la meditación continua. Este otro es la guía 2013 y 14, música para los interesados, genios planetarios. Habrá gente que quiera los rituales de las temporadas 2 y 1, eso ya está resumido, René, de temporada 1 y 2, con más de 750 páginas. Y finalmente Gerardo Padilla, el código bíblico, que fue lo que estábamos anunciando en anteriores programas. Víctor Segarra 0114@gmail.com y el teléfono doble 564-2081. Rápido, las redes sociales, lo de Facebook, estamos acá. Tenemos los de oráculos de cristales y demás. Y vámonos exactamente acá a la 3. Pues muy bien, yo creo que a estas alturas vamos a concluir el tema y vamos a dejar al final la oración, como habíamos quedado. Ok. Uno puede preguntarse, me gustaría que también nos fuéramos jefe de cámaras con la cámara 4, porque quiero explicar algo de aquí abajo también. Entonces miren, gracias. Nos seguimos con esto y alguien dirá, bueno, es fantasía. Pues sí, René, ¿cuál es la fantasía? ¿Nuestra vida o la muerte? ¿O la muerte es la misma vida o esta vida es una ilusión? Porque habría que ver que no tenemos tanto el control como quisiéramos. Tú dices, hago lo que quiero. Y el alquimista decía, no, hago lo que la voluntad divina, y se conectaban con la naturaleza y ellos podían con invocaciones a moverse y a tener esos seres y a verlos, sentirlos y palparlos. De hecho, hemos perdido el contacto con ellos. Algunos dicen que los ángeles no existen. En otros programas vamos a tener aquí a Lucia Aspra, porque esa señora, mis respetos, y podemos hacer una conclusión de que si esas entidades son invención, imaginación, o acaso alguien parecido a un humano nos observa, o son seres similares a nosotros, o exactamente tienen un estado diferente, fíjate bien, esa es la palabra, Alfredo, diferente de conciencia, o acaso es que ellos se ganaron el privilegio, fíjate Gerardo, de no ser humanos y trascender, o no eran tan malvados como nosotros y subieron de nivel, o por qué viven en casas antiguas, en castillos y no en las ciudades, o acaso por qué las ciudades le temen, o por estar en contacto con la naturaleza, los alquimistas eran los únicos que eran perseguidos por la Inquisición. Y si a mí me hubieran atrapado haciendo este programa ya hubiera valido. Ya nos hubieran quemado en leña verde, compañero, y a ustedes también por andar aquí de cómplices. Bueno, luego estaba viendo que también esos paisajes, Pedrito, indican que la madre tierra, incluso hay una hojarasca, ese tipo de hoja seca del otoño, ellos se conectaban con chimeneas y demás, y hacían un ritual, hacían unos baños de purificación. Por eso generalmente en las cascadas, en los ríos, las libélulas se conectan con esos niveles. Algunos dicen que ¿por qué tienen alas? Porque ya expliqué, parecen humanos, pero tienen y viven más. Dicen que algunos viven 5,000, 1,000 años, 3,000, y que cuidan sus tesoros por la avaricia humana. Entonces, lo único que se hacía era colocar lirios, o por ejemplo violetas, o había plantas de ese color, y esos seres extraños era la única conexión que ellos tenían con el humano, y a menos que fueran dignificantes y merecedores, tenían el contacto con nosotros. Aparte de eso, estaba explicando en el otro bloque, me faltó decir, que la sal se utilizaba para purificar. ¿Te acuerdas de Gerardo que los antiguos en el campo se utilizaba un círculo, no? Se colocaba un mecate, se colocaba la sal y ninguna alimaña entraba. Eso tú, René, puedes vivir junto con alimañas, escorpiones, tarántulas, colocas eso y dicen que ese círculo lo único que atrae a esos seres. Todos los animales ponzoñosos se alejan, caras de niños mueren y se ha visto que caen de cabeza, porque se supone que los alquimistas tenían esos controles de vivir en lugares abandonados, pero en esos círculos de poder no sucedía nada. Era importante entonces que estas imágenes, o digamos que del mundo antiguo, era
sal para la purificación, azufre para que el mal no entrara. Por eso ven que huele como a huevo podrido, ¿no? El azufre es algo picoso y además es de color amarillo. Además se utilizaba agua hidratada o oxigenada o por lo menos pura de manantial. Se tenía que utilizar sin, por ejemplo, perturbaciones meteorológicas, René. No debería de haber tormentas. Se utilizaba a la medianoche y en ese momento se hacía el ritual, se colocaban los elementos y empezaba en el alambique, que era una especie como de anafre, a calentar los metales. Y finalmente algunos encontraban la clave de que el cobre y los demás metales groseros pasaban a ese oro espiritual. Por eso es importante que aquí estamos viendo que todavía en la cámara 4 tenemos otras imágenes, exactamente, y a través de ellas podemos ver ese tipo de seres divinos etéricos que se conectan a ese plano superior, y entonces están los magos y están esos niveles de conciencia. Al verlos, lo único que nos indica es que si nosotros mezclamos las plantas y esos metales, no es que nos hagamos rico con un oro, sino que nos vamos a crecer en espíritu y finalmente a atraer las fuerzas débicas de la naturaleza a nuestro entorno. Me voy con el tema.